Muy bien, hermanos. Damos gracias al Señor por este bonito tiempo de adoración que hemos tenido juntos y vamos a proceder a escuchar la palabra del Señor. Así que, por favor, mi hermano, ahí donde usted está, acompáñame, por favor, a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo número 11, versículo número 45. Y vamos a leer la palabra del Señor, no sin antes saludar a todos nuestros hermanos que están conectados, que se hacen presentes con sus saludos. Hermanos, que el Señor me los bendiga muchísimo. Gracias a los hermanos de la iglesia, algunos familiares, hermanos invitados que tal vez están también, o algunos invitados que están escuchando la transmisión. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45, y leemos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, no lo manifestase, para que le prendiesen. Hermanos, la semana pasada, por la gracia del Señor, pudimos leer o pudimos estudiar el capítulo número 11, el inicio del capítulo número 11, en esta serie de enseñanzas que estamos teniendo acerca de las palabras con las cuales el Señor Jesús se identificaba a sí mismo, ¿no? Habíamos ya visto anteriormente, solo a modo de una recapitulación, que Jesús se había comparado a sí mismo con el pan que descendió del cielo, con la luz del mundo, con la puerta de las ovejas y el buen pastor también. Y también vimos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan a nuestro Señor identificarse a sí mismo como la resurrección y la vida. Y cada uno de estos conceptos con los cuales el Señor a sí mismo se identifica, nos enseñan algo acerca de Él en su relación con nosotros, ¿verdad? Como pan del cielo, nos muestra cómo el Señor nos sustenta, nos da vida, nos fortalece, a que cuando el Señor se identifica a sí mismo como la luz del mundo, nos muestra cómo el Señor alumbra las tinieblas del pecado y de la maldad en la cual se encuentra este mundo. Cuando el Señor se identifica a sí mismo como la puerta de las ovejas y el buen pastor, entonces nos hace ver cómo el Señor nos da el acceso a la salvación, pero también es el que nos pastorea, el que nos guía, el que nos protege. Y en cuanto a su identificación como la resurrección y la vida, pues nos habla acerca de que Jesús venció, y eso lo vimos la semana pasada, cómo Jesús venció al enemigo más grande que tiene el hombre, que a pesar de que hemos adelantado muchísimo económicamente, financieramente, intelectualmente, el hombre sigue sin poder vencer, y es imposible para el hombre poder vencer este enemigo tan grande que es la muerte. Pero Jesús venció a la muerte. Él venció a la muerte, él lo demostró, lo vimos al resucitar a Lázaro, a su amigo, a cual él amaba, pero sobre todo lo demostró al resucitar él de los muertos, después de haber dado su vida por nosotros en la cruz. Y hoy, si bien es cierto, vamos a continuar la historia de la resurrección de Lázaro y lo que pasó después, vamos a ver una faceta un poco crítica, por así decirlo, dentro del ministerio de Jesús, porque estamos entrando en la recta final de su vida
y cómo la oposición de los fariseos, de los religiosos judíos, llegó a tal punto que ya ellos empezaron a comenzar a confabular ya para matarle. Entonces, lo que hemos leído hace un momento era la continuación, ¿no? Lo que sucedió después de que Lázaro fue resucitado. Y si pudiéramos, pues hermanos, organizar o bosquejar este texto que hemos leído, pudiéramos decirlo de la siguiente manera. La salvación de Dios prevalece ante la incredulidad del hombre, la salvación de Dios no puede ser detenida por la maldad del hombre, la salvación de Dios obedece a la soberanía de Dios y no a los deseos del hombre. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el pasaje que hemos leído, si tú lo has percibido o lo vas a percibir a lo largo de este sermón, vas a darte cuenta cómo el ser humano, asusado por Satanás también, asusado por su propio pecado, por su propia maldad, confabula, conspira, rechaza, se opone al Señor Jesucristo y a su mensaje. Sin embargo, a pesar de esto, Dios en su gracia, en su misericordia, en su favor, Él sigue teniendo esta paciencia preciosa con el ser humano, y a pesar de que el mismo ser humano se opone al Señor, Dios le regala de su gracia y sigue desarrollando el plan de la salvación, que era pues que Jesús entregara su vida por los seres humanos que le rechazan, seres humanos que se oponen a él, seres humanos que blasfeman el nombre de Dios, pero a pesar de esto, Dios en su misericordia, vuelvo a repetir, ofrece su salvación y el regalo de la vida eterna a toda la humanidad. Lo importante entonces, y que queremos enfatizar aquí en este mensaje, lo que quisiera que usted y yo podamos tener en cuenta al terminar este sermón, es que el ser humano, hermanos, sin Dios, el ser humano incrédulo, el hombre, la mujer incrédulo, vive en el pecado, eso es cierto, y por consecuencia de vivir en el pecado y estar y ser esclavo del pecado y tener una mente y un corazón vendidos al pecado, rechaza la salvación que Dios le da. Está dispuesto a hacer todo lo posible por refrenar y oponerse a la voluntad de Dios, porque dice la Escritura que no solamente no queremos saber nada de Dios, sino que somos enemigos, aborrecedores de Dios. El ser humano sin Dios no quiere saber nada de Dios, está feliz en sus pecados, y aunque experimente las consecuencias duras del pecado en su propia vida, aún en su propio cuerpo, prefiere el sufrimiento y el dolor de las consecuencias del pecado a volver a Dios. Ya esa es la terrible condición del ser humano sin Dios. Sin embargo, ¿no? Y esa es la buena noticia del Evangelio, esa es la maravillosa buena noticia, que el ser humano está perdido, pero no está del todo perdido. ¿En qué sentido? No en el sentido de que el hombre pueda hacer algo por sí mismo, porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, pero en el sentido de que Dios ha abierto una puerta de oportunidad, esta puerta de la gracia que está disponible aún para que todo ser humano que escuche el Evangelio y cree en Cristo Jesús pudiera ser salvo. Entonces, por eso decimos que Dios es Salvador y hace su voluntad, y su voluntad fue la de enviar a su Hijo Jesucristo como el Salvador de todos los hombres. Entonces Dios cumple su voluntad a pesar de que la humanidad se encuentra perdida y le rechaza, como ya le hemos mencionado hace un momento, y en beneficio de ella, por su gracia y su misericordia. Entonces, este texto que hemos leído, si bien es cierto, nos muestra al interior de cómo se estaba confabulando el complot para asesinar a Jesús, y los estudiosos dicen que Juan supo esto probablemente por Nicodemo o probablemente por José de Arimatea, que eran hombres que pertenecían al Sanedrín, pero que eventualmente se volvieron cristianos. Juan llegó a saber qué pasaba, porque esta conversación no se conoce. Si tú lees los sinópticos, Mateo, Marcos y Juan, no se encuentra con tanto detalle esto que sucedió aquí, pero en Juan sí, y muchos dicen que fue básicamente porque Nicodemo, porque José de Arimatea, pues luego ya cuando eran cristianos alcanzaron esta información a Juan, y él pudo compilar esto y darnos a conocer cómo, por un lado, Jesús estaba resucitando a Lázaro, y había gozo y había pues el mover de Dios ahí en este momento. Por el otro lado, en el Sanedrín, en el lugar de los fariseos, ellos estaban confabulando para poder acordar y matar al Señor Jesucristo, ¿no? Y lo que hacen los fariseos al final, hermanos, no es solamente propio de ellos, es propio de la humanidad, ¿no? Entonces estamos tratando de entender lo que subyace detrás de la conducta de los fariseos, y es lo que todo ser humano hace, ¿no? Oponernos a Jesús, oponernos al
mensaje de Dios y a lo que Dios está haciendo. Entonces vamos a empezar con esto y ya habíamos leído, vamos a volver a leer esta primera parte. Dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, porque recuerdas, Lázaro había muerto y ya lo habían sepultado, y los duelos y el luto duraban varios días. Entonces muchos judíos, familiares, amigos, habían venido a acompañar a María y a Marta y vieron fueron testigos de lo que Jesús hizo, fueron testigos de lo que estudiamos la semana pasada, como Jesús le dijo, ven Lázaro, ¿no? Sal de ahí. Lázaro saliendo del sepulcro después de haber estado muerto 4 días, y vieron ese tremendo milagro de Dios. Dice que creyeron en Jesús cuando vieron este milagro. Pero no todos, hermanos, no todos. Dice la Escritura que algunos de ellos, es decir, no todos, algunos de ellos más bien fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces no solamente no creyeron, sino que fueron pues digamos que a poner ahí un poco más a azuzar esta confrontación, avivar este odio que tenían los fariseos, los religiosos hacia el Señor, que si tú ves los evangelios es un odio que va creciendo con el tiempo, ¿no? Al principio es una oposición simplemente, pero luego llega a este punto en el cual se vuelve ya un odio visceral. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. El mensaje de Jesús contravenía todo lo que los fariseos enseñaban, acusaba la legalidad, la religiosidad de ellos, de los fariseos, de los saduceos, contravenía pues la inmoralidad de estos hombres, propugnaba más bien un mensaje de paz, de misericordia, de amor, de verdadera obediencia a Dios, no cosmética, no externa, sino interna del corazón. Entonces, el mensaje de Jesús golpeaba el statu quo de los religiosos y obviamente por esta confrontación, esta oposición fue creciendo, fue tomando forma hasta volverse un odio que se expresó en esfuerzos sostenidos para poder matar, ¿no? Complots, argucias para poder matar al Señor, y sabemos que ya llegaremos a eso en su momento, que cuando Cristo pues es juzgado, es acusado injustamente, presenta testigos falsos, mienten, es decir, los judíos llegan a un punto de descaro tal que si usted ha estado, pues, hablando de la realidad peruana, ¿no? Si usted ha estado en estos últimos días mirando, ¿no?, este proceso de casi vacancia del presidente del Perú, usted, pues, igual que yo, nos hemos quedado sorprendidos con el nivel de mentiras y de falsedades de ambos lados, ¿no? De ambos bandos, y cómo puede llegarse a manipular la información y tratar de mentir y presentar falsos testimonios de ambos lados para tratar de conseguir un interés, ¿no? Si eso te sorprende, si eso te molesta, hay muchas personas que he escuchado decir la política me asquea, y yo pienso la política, los malos políticos, ¿no? Pero el punto es que si eso te sorprende y te asquea y te sientes un poquito rechazado ante todas esas cosas oscuras y esas cosas, llamémoslo así, torcidas que se pueden encontrar en la política cuando es mal llevada, pues esto es aún peor, ¿no? Estas argucias, estos argumentos, esas estratagemas, artimañas que utilizaron los judíos, los fariseos, los religiosos, los saduceos, utilizaron para poder llevar a la muerte al Señor Jesucristo, pues fueron de lo más descaradas que se pueden imaginar. Ya en su momento hablaremos de ello, pero todo eso nació aquí, todo eso nació y comenzó a tomar forma en este lugar. Entonces, el contexto es la resurrección de Lázaro, que es uno de los milagros más grandes que el Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal. Aquí ya empezamos realmente la última semana de la vida del Señor Jesús, porque ya lo había mencionado también la semana pasada, el Evangelio de Juan se centra básicamente al inicio y a los últimos días y semanas de la vida de Jesucristo. Así que aquí ya estamos entrando, a pesar de que es el capítulo 11 todavía y Juan tiene 21 capítulos, ya estamos entrando en la última parte de la vida terrenal de Jesús. El Señor Jesús ya está regresando a Jerusalén por última vez para enfrentarse ya a la oposición final y a la muerte. Los evangelios sinópticos nos hablan de Jesús. Si tú ves los paralelos de este relato, ¿no?, que se encuentran en Mateo, Marcos, si quieres luego investigarlos en casa, tú puedes leer Mateo 26,
Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, son los pasajes paralelos a este pasaje que hemos leído en Juan, y vas a darte cuenta el contexto anterior, inmediato, es Jesús enseñando antes de entrar a Jerusalén, enseñando en el Monte de los Olivos, enseñando en los lugares aledaños, enseñando acerca de los últimos días, enseñando acerca de qué iba a suceder en los últimos tiempos, y ese es el contexto en el cual está sucediendo todo esto, ¿no? Es una etapa en la cual ya pasó el momento de la popularidad del ministerio de Jesús, ya muchas personas se han vuelto atrás de su ministerio por las enseñanzas que él daba, ya la oposición cada vez es más dura, ya el peligro de muerte está cada vez más cerca y la hora de la muerte del Señor Jesús también está cada vez más cerca. Entonces, en este contexto, es bueno entender este contexto para saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, ante el milagro de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos creyeron en él, así que para Lázaro, para ellos, Jesús realmente era la luz del mundo, Jesús realmente era la resurrección y la vida, les había dado vida a darles entendimiento y ellos pudieron creer en Jesús y recibieron esa vida espiritual, ¿sí? Sin embargo, por el contrario, para otros, ¿no? No fue así, otros no creyeron en Jesús a pesar de esa señal tremenda de la resurrección de un muerto. Es más, no solo no creyeron, sino que fueron a donde los fariseos a acusar al Señor, y ante esto, dice la Escritura, que saduceos y fariseos se unen, y eso es algo muy interesante, hermano. ¿Por qué? Porque ni saduceos ni fariseos se llevaban bien entre sí, tenían creencias completamente opuestas, ¿no? Los fariseos creían en una vida después de la muerte, los saduceos no. Los fariseos eran la mayoría, los saduceos no. Los saduceos ocupaban los grandes cargos del Sanedrín, básicamente por su poder económico. Los fariseos eran más maestros del pueblo, así que tenían muchas diferencias. Sin embargo, a pesar de las muchas diferencias, en este momento ellos se unen, saduceos y fariseos se unen contra esta amenaza común, ¿no? Que era el ministerio del Señor Jesucristo, y convocan a una reunión del concilio, del Sanedrín. Y mira lo que dice, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente y quiero que por favor usted me acompañe al verso número 47. Mira lo que dice. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Acá hay algunas cosas interesantes que ver. En primer lugar, ellos están reconociendo, ¿sí? Ellos están reconociendo abiertamente no solamente que Jesús viene de Dios, pero que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por varias razones. Varias señales nos indican que ellos sí reconocen que es el Mesías, pero una cosa es que lo reconozcan, otra cosa es que quieran creer en él o que quieran someterse a su gobierno. En primer lugar, porque ellos dicen: este hombre hace muchas señales, o sea, son cosas que no se pueden negar, ¿no? El hombre ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, el hombre paralítico en el estanque de Betesda, Juan capítulo 5, luego ahora Lázaro resucitado de los muertos, más los innumerables milagros que podemos ver en los sinópticos, y Juan dice incluso que Jesús hizo tantas cosas y enseñó tantas cosas que no cabrían los libros en el mundo para poder registrar todo lo que Jesús hizo. Así que estamos hablando de una abundancia de señales tan grande que era completamente imposible para los enemigos del Señor poder negarlo. Así que ellos ahí al interno, ¿verdad? Al interno, una cosa es lo que ellos decían para afuera, pero al interno ellos dicen: este hombre hace muchas señales, no podemos negarlo. Pero miren lo que dicen, es interesante esto y a eso vamos, ¿no? ¿Cómo va la incredulidad del ser humano? Ellos reconocen que Jesús hace muchas señales, que Él es el Mesías, que la gente está yendo tras Él, pero ellos no quieren ir tras Él, sino todo lo contrario. Ellos se colocan como una oposición firme y dicen: si les dejamos, o sea, si no hacemos nada, si no nos interponemos, si no nos oponemos, si no resistimos esto que está haciendo Jesucristo, entonces todos van a irse con Él. Todos van a creer en él y vendrán los romanos, dice, y nos destruirán. Así que aquí vemos algunas cosas. Una de las cosas que estos hombres están reconociendo es que Jesús, en efecto, es el Mesías, es el enviado de Dios y hace las señales por eso, porque es enviado de Dios y no, nadie lo puede negar, nadie puede decir que no, porque están allí las señales y la gente cree en esto. Sin embargo, a pesar de que Él es el Mesías, no es el Mesías que ellos quieren. Piénsalo de esta manera. Jesucristo se aparece en el mundo como el hijo de un carpintero humilde, como el hijo de una mujer que fue acusada, obviamente
tendenciosamente, falazmente acusada de haberlo concebido en adulterio o en fornicación. Recuerda que ya hemos visto eso antes. Humilde, no ha pasado por una escuela formal de los fariseos, que tiene unos cuantos discípulos, que también todos son pescadores, son gente humilde. Entonces ellos no quieren ese Mesías. Ellos piensan en un Mesías victorioso, un rey que va a gobernar a los romanos, que va a destruirlos. Ellos quieren ese Mesías, no quieren el Mesías de Dios. Y dicen, y por esto dicen esto, vendrán los romanos y nos destruirán, porque este Mesías, ¿qué va a poder oponerse? Entonces, la idea, la imagen mental que ellos tenían, la expectativa que ellos tenían del Mesías era muy diferente a lo que Jesús estaba mostrando, estaba evidenciando. Entonces, ellos no quieren lo que Dios les está dando, ellos quieren lo que ellos desean. Y ante esa imagen, entonces dicen, no, nosotros no vamos a creer en este Mesías, pero tampoco no podemos dejar que continúe, tenemos que oponernos, porque si no va a quebrantar todo lo que nosotros hemos construido, el Sanedrín, las costumbres, las tradiciones, todo este sistema legal, de todo este sistema ritual basado en la ley mosaica que ellos habían construido a lo largo de los años y que les daba poder, obviamente, porque ellos tenían poder, no poder político, pero tenían poder religioso sobre la gente, influencia sobre las personas, ellos dictaban y gobernaban realmente Israel, y Roma tenía una injerencia más que nada política y básicamente era el orden social, todo esto, pero la real influencia que tenía Israel eran los fariseos, eran los saduceos, eran los líderes religiosos, eran los que oprimían al pueblo, los que los gobernaban y los que ponían leyes y normas y dictaban cómo la gente debía de vivir. Entonces, ante el mensaje del Evangelio, que es disruptivo, que rompe los esquemas de esta sociedad, ellos definitivamente no quieren dejarlo pasar, ¿no? No quieren que esto continúe, no quieren que esto avance. Y eso, como vuelvo a repetir, nos muestra no solamente el error de los religiosos, sino el pecado del ser humano, ¿no? Y esto ya lo había dicho Juan en el capítulo número 3, en palabras de Juan el Bautista. Esta es la condenación, ¿no? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿no? Esta es la tendencia humana que todos los seres humanos tenemos, esa tendencia pecadora que nos, más bien nos lleva a ocultar el pecado, que nos lleva más bien a escondernos de la luz, que nos lleva a rechazar lo que venga de Dios, porque sabemos que lo que viene de Dios no solamente confronta el pecado, pero trae luz sobre lo que está mal, nos guía, nos lleva hacia lo que es correcto, hacia lo que es santo, puro, agradable al Señor, pero la reacción normal del ser humano es la misma reacción que tú tienes cuando, por ejemplo, estás mucho tiempo en la oscuridad y de pronto prendes una luz muy intensa. ¿Cuál es tu primera reacción? Haces esto, ¿verdad? Haces esto porque quieres proteger tus ojos, ¿no? Tus ojos están acostumbrados a las tinieblas y cuando prenden una luz muy fuerte, lo primero que haces es taparte los ojos, taparte la mano, la cara, perdón, con la mano y cerrar un poquito los ojos para que no entre tal cantidad de luz porque sientes ese fastidio, ese dolor, ¿no? Demasiada luz entrar hasta que ya tus ojos se acostumbran y nuevamente vuelves a poder ya mirar normalmente. Pero esa es la reacción que el ser humano tiene y es lo que justamente hacemos. Ante la luz de Dios, ante el Evangelio, ante la verdad que confronta nuestras vidas, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a la reconciliación con Dios, que nos llama a la santidad, que nos llama a hacer las cosas bien, a ponernos en orden, a tomar prioridades correctas, a hacer cambios que nos lleven justamente hacia lo que le agrada a Dios. ¿Cuál es la reacción del ser humano? No, ¿verdad? No. Quiero mi propio Dios, ¿no? Quiero moldear el Dios a mi manera, ¿no? Un Dios que no me exija, un Dios que me bendiga, un Dios que me consienta, que me haga sentir bien, que me apapache ahí, que me abrace, que me consuele, que me haga sentir bien, cómodo, pero que no me exija nada, que no me demande nada, ¿no? Y este es el gran problema de muchas personas, hermanos, que queremos de alguna manera moldear, en vez de entender que nosotros somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros queremos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Queremos un Dios que no nos demande, un Dios que no nos confronte, un Dios que no nos exija, que no nos demande nada, sino que podamos utilizar a nuestra conveniencia, que podamos sacar como quien saca un llavero,
amuleto para la buena suerte, una pata de conejo, qué sé yo, para la buena suerte y nada más, ¿no? Mucha gente tiene en casa, ¿cierto? Herraduras, otros tienen sábilas. En la selva, por ejemplo, es la costumbre de tener la cabeza de una víbora, ¿no? Que le esconden ahí en los negocios, en las casas, lo esconden en una esquina ahí para que ahuyente, dice, los malos espíritus, la mala suerte, ¿no? Otros tienen, un poquito siguiendo corrientes orientales, tienen este gatito que con su patita es así, ¿no? Y llama a la, no me acuerdo, no sé el nombre, pero llama a la buena suerte, llama al dinero. Otros tienen los más antiguos, ¿no? Tienen la herradura, tienen la sábila, tienen las patas de conejo, tienen la cruz de no sé cuantito, la imagen de Sarita Colonia, es decir, innumerables suertes de ídolos y cosas ahí que la gente coloca como amuletos. Y la sábila no te exige nada, ¿no? La pata de conejo no te demanda nada. La cabeza de víbora hasta ahí nada más no te exige nada. Entonces lo que la gente quiere es eso. Quiere la bendición, pero no quiere las demandas, ¿no? Y trasladamos muchas veces eso al cristianismo, ¿no? El hombre, lamentablemente, hermanos, así como es pecador y alejado de Dios por sí mismo, ya sabes, detesta la luz, no quiere la luz, rechaza, no quiere al Dios de la Biblia, quiere su propio Dios, ¿no? Moldearlo a su imagen, que se acomode a sus ideales, que lo bendiga, pero que no le exija nada. Es decir, quiere la bendición de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones, ¿no? Y eso es un poco lo que los sacando, ¿no? La idea, el concepto, el principio de estos religiosos es lo que ellos querían, ¿no? Eh, querían al Mesías, esperaban al Mesías, pero no a ese Mesías, no al Mesías de Dios, ¿no? Porque el Mesías de Dios viene en humildad, el Mesías de Dios viene a demandar santidad, el Mesías de Dios viene a demandar arrepentimiento, el Mesías de Dios viene a decir, honren a Dios de corazón, no de labios, el Mesías de Dios viene a decir, hagan obras dignas de arrepentimiento, bueno, lo dijo Juan el Bautista, pero es la idea, es el mensaje de Dios. El Mesías de Dios viene a decir que la religiosidad es hipocresía, ¿no? Que lo que busca Dios es las acciones del corazón. Entonces, ellos no quieren ese Mesías, ellos no quieren ese Mesías. Ellos quieren un Mesías victorioso que venza a los romanos, que los exalte a ellos como los guardianes de la fe y la sana doctrina, que los ensalce, ¿verdad? Que ahí los levante en su posición de autoridad y liderazgo, pero Jesús no viene a hacer eso, Jesús viene a denunciar el pecado, Jesús viene a propiciar un cambio interno. Entonces, al ver los fariseos, los religiosos, que sus expectativas no corresponden a la realidad, entonces dicen, no podemos dejar que continúe Jesús haciendo esto, porque si sigue haciendo esto, todo nuestro castillo, todo lo que hemos formado, se va a destruir. Y ese es el gran temor que muchas personas tienen, hermano, cuando nosotros les hablamos de Cristo, y por eso siempre se dicen, ¿cierto? Los estudiosos dicen que la mejor edad para creer en Jesús es cuando uno es adolescente, cuando uno es niño. ¿Por qué? Porque cuando uno va, no estoy diciendo que un adulto no pueda creer en Jesucristo, no se pueda arrepentir, no estamos diciendo esto. Hay mucha gente que ha creído en el Señor en su adultez, aún en su vejez han confiado en el Señor. Dios puede salvar a cualquier edad y eso es potestad de Dios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, y quiero traer a cotación esto porque es interesante reflexionar en ello, es que la edad mejor para confiar en el Señor, o mejor dicho, la edad en la que muchas personas creen en Jesús, es en la niñez o en la temprana adolescencia. ¿Por qué? Porque en esas edades recién se están formando los ideales de las personas, de los niños, no han vivido todavía, no han visto, bueno, en la mayoría de los casos, no hay otros casos que no, pero en la mayoría de los casos no han visto la maldad de este mundo todavía, o por lo menos no la han experimentado. Entonces, no se han aferrado aún a las cosas de este mundo, al dinero, al trabajo, a la familia, al sexo, a los amigos, o qué sé yo. Entonces, les es más fácil confiar en el Señor. Y sin embargo, muchas personas que ya han vivido sus años, ¿cierto? Ya han hecho muchas cosas, se han aferrado, se han enraizado a este mundo, han abrazado el pecado en sus diferentes manifestaciones. Les cuesta, hermanos, les cuesta. Al ser humano, cuando nos aferramos a muchas cosas, al dinero, a una relación, a un trabajo, a una familia, al pecado, de alguna manera, salir de eso nos cuesta. Tristemente, hermanos, conocemos personas que tal vez tienen el deseo de buscar al Señor, pero están tan aferrados, se han agarrado tanto de este mundo y de las consecuencias de su pecado que les cuesta, luchan, les cuesta, hermanos, abandonar. Pero lo que queremos llegar con esto es que eh,
tenemos que creer en lo que Dios nos da y en las demandas de Dios, y eso implica muchas veces, hermanos, tener que dejar, tener que cortar, tener que abandonar el pecado para poder venir al Señor. Y eso es lo que estos hombres no querían hacer, ¿verdad? Ellos querían Dios o querían a Dios, pero querían permanecer en sus pecados. Y no se puede, hermanos, no se puede ser discípulo de Jesús, tomar el arado y mirar hacia atrás. No se puede caminar siguiendo al Señor y a la vez caminar en los senderos del mundo. Es imposible, no se puede. Entonces, déjame decirte, amigo, amiga, que tal vez están esta mañana, nos estás escuchando, no sigas el camino de los fariseos de aquella época, que querían moldear un Dios a su imagen y semejanza. Es decir, querían Dios, pero querían las bendiciones de Dios, pero querían seguir en su pecado, en su inmoralidad. Y tal vez yo te puedo decir en esta mañana, contextualizándolo a nuestra realidad, tal vez tú dices, no, yo creo en Dios, pero quiero seguir tomando, quiero seguir fumando, quiero seguir fornicando, quiero seguir viviendo en inmoralidad sexual, quiero seguir viviendo en mis propios deleites. Déjame decirte, no se puede. No se puede. Dios no es un amuleto, Dios no es un pedazo de sábila, Dios no es un cuadro que tú colocas ahí en tu casa para que, o una Biblia abierta que colocas en tu casa para que, bueno, supuestamente te bendiga. No, Dios está vivo, Dios es real, es una persona. Él te ama, pero también te demanda. ¿Y qué te demanda? Que te arrepientas y creas en el nombre de Jesucristo, el único Señor y Salvador de todos los hombres. Esa es la demanda de Dios. Si tú entonces puedes entender esto, estas palabras que te estoy diciendo en esta mañana, y puedes abandonar tu pecado y correr a los pies del Señor y decir, Señor, yo creo que tú has muerto por mis pecados y yo entrego mi vida a ti, entonces vas a obtener no solo las bendiciones de Dios, pero vas a obtener a Dios mismo en tu corazón y en tu vida. Pero no podemos, te estaría engañando, te estaría haciendo un gran mal al decirte, no, cree en Dios nomás, no te preocupes, no dejes nada, cree en Dios. Es mentira. No puede haber fe si no hay arrepentimiento. Son dos caras de la misma moneda. Son dos cosas. Están entrelazadas. ¿Quieres al Señor? ¿Quieres la salvación, la vida eterna? Tienes que pasar por la puerta del arrepentimiento. Tienes que pasar por la puerta de consagrar tu vida al Señor, de entregarte al Señor de todo nuestro corazón. Y Él hará la obra. ¿No? A veces decimos, no, pero yo no tengo la fuerza. No necesitas tener la fuerza para dejar la maldad, mi querido amigo. Dios nos da la fuerza. El ser humano por nosotros mismos no podemos dejar el pecado. Él nos da la fuerza, Él nos da el poder, el vigor espiritual para abandonar. Lo único que Dios demanda de nosotros es el corazón, la intención, el deseo y hacerlo. Y Él nos va a dar la fortaleza y el poder para abandonar todas estas cosas. A pesar de esto, la Biblia dice que algunos sí creerán en el Dios de la Biblia. Le adorarán, le obedecerán y le glorificarán. ¿De qué grupo de personas eres tú? De los que quieren moldear un Dios a su imagen y semejanza, quieren las bendiciones, pero no quieren a Dios, te digo, no recibirás ninguno de los dos. Pero si eres del grupo de personas que creen en Jesús y que aceptan las demandas del Señor y que dice, ¿a quién diremos si no solamente a ti porque tú tienes palabras de vida eterna? Déjame decirte entonces que tú no solamente recibirás la presencia de Dios, sino recibirás las bendiciones de Dios también, porque ese es el regalo y esa es la buena noticia de la salvación. Sigamos el relato. Dice la palabra del Señor que ya en plena reunión de concilio, por eso decimos que esta información no podían conocer a los discípulos porque ellos estaban fuera del Sanedrín, pero sí muy probablemente Nicodemo, José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín, ellos estaban ahí escuchando esta reunión y muy probablemente ellos comentaron a Juan lo que había pasado. Por esto Juan escribió, porque esta es una conversación al interior del concilio, y dentro del concilio, en plena reunión ya donde se habían reunido fariseos y saduceos para ver qué cosa iban a hacer con Jesús, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, saduceo, aquel año se levantó y dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora tú me preguntarás, pero ¿no querían matarlo de antes ya? Sí, lo que pasa es que aquí se vuelve ya oficial. Antes era un conflicto entre fariseos, escribas, así de manera individual con Jesús, pero aquí ya se vuelve una oposición sistemática, ya un complot organizado desde los más altos estamentos del liderazgo religioso israelita contra el ministerio del Señor Jesús. Te voy a mostrar un relato paralelo en Mateo,
capítulo 26, y mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, ¿qué palabras? Las parábolas del reino, Mateo 24, Mateo 25, donde Jesús habla acerca de los últimos días, de la parábola de los talentos, de los corderos y las cabras, de las 10 vírgenes, cuando está exhortando a sus discípulos a velar, a permanecer, porque el día del Señor viene. Cuando Jesús terminó de enseñar todas esas advertencias, esas admoniciones, esas exhortaciones al pueblo, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, acá conocemos algunos detalles más. Estábamos ya a 2 días de celebrarse la Pascua. Como te había mencionado al inicio de este sermón, era la última Pascua ya que el Señor Jesús iba a experimentar acá en la tierra. Los estudiosos dicen que Jesús celebró 3 Pascuas aquí en la tierra. Esa era la última ya a punto de morir. Juan se está concentrando en la última semana ya de la vida del Señor Jesús. Ella está entrando a Jerusalén nuevamente, y aquí este concilio no solamente estaban los 70 del Sanedrín, sino también había los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo. Es decir, se habían complotado realmente todas las principales autoridades del pueblo de Israel y se habían reunido ahí en la casa de Caifás para poder hacer algo contra el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice, ¿no? No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, ese es un complot, esa es una real sedición, una iniciativa perversa de estos líderes que están tratando subrepticiamente de destruir al Señor Jesucristo y utilizando todo tipo de artimañas mentirosas y haciéndolo de tal manera, y nota esto, ¿no? Haciéndolo de tal manera que su imagen queda impoluta ante el pueblo. Ellos son los líderes religiosos santos y conocedores de la Torá, pero por dentro están tramando maldades, ¿no? Entonces, y esto es bueno, lo hemos visto ejemplificado, ¿no? Estos últimos días en la política peruana, pero esto es lo que hay en el corazón humano, hermanos. Siempre queremos proyectar lo mejor que somos y nunca queremos dar a conocer nuestras maldades, y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que a veces podemos caer en tal contradicción, en tal incoherencia, que publicamos, ¿no? O mostramos una imagen, una careta, pero por dentro somos completamente diferentes, completamente diferentes. Por eso el Señor Jesús acusaba, Mateo capítulo 23, acusaba a los fariseos de ser que sepulcros blanqueados, que la verdad por fuera se muestran hermosos, honorables, conocedores de la Torá, pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicias. Entonces, a eso nos lleva el pecado, a vivir una vida doble, una vida falsa, una vida que no es real, que no es auténtica. La religiosidad nos lleva a eso también, ¿no? A proyectar una imagen que no somos. Pero el Evangelio, hermanos, nos promete una vida auténtica. El Evangelio nos promete sanidad desde el interior de nuestro corazón y emane a nuestro exterior. La verdadera autenticidad, es decir, expresar lo que tú eres realmente y ser sanado desde el interior, limpiado de toda la inmundicia, el pecado, la maldad, reformado nuestros corazones y vivir en esa manera. Vivir realmente una vida de religiosidad es sumamente cansada. Vivir una vida de religiosidad es vivir una vida de mentira, es vivir una vida de apariencias, es constantemente estar mostrando y mintiendo acerca de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que sentimos, y no ser auténticos. Y hermanos, eso es desgastante, eso es estresante, eso es algo muy difícil de poder sobrellevar. Pero hasta el momento, ¿qué vemos? Hasta el momento la oposición de Jesús que Jesús había enfrentado había sido básicamente de parte de fariseos, saduceos individuales, ¿no? Escribas individuales. Pero ahora los principales líderes de Israel se unen para complotar contra el Señor, para prenderle y para matarle. Estos hombres, vuelvo a repetir, tenían claro quién era Jesús. Ellos sabían que él era el Mesías, no podían ocultarlo. Sin embargo, no querían aceptarlo, no querían creer en él, porque Jesús contravenía sus intereses personales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los saduceos, ya sabemos esto, los saduceos copaban la mayor parte de los cargos importantes del Sanedrín.
Normalmente los sumos sacerdotes eran saduceos, porque tenían poder económico, a diferencia de los fariseos. Tenían poder económico y por ende tenían mayor influencia, a pesar de que eran menos en comparación de los fariseos. Entonces, el ministerio de Jesús, sus enseñanzas, sus reformas espirituales, sociales, no les convenía. Perderían poder, perderían dinero, perderían influencia, no les convenía. Los fariseos llevaban la mayoría de la enseñanza en Israel, digamos que muestra de la encarnación, de la obediencia a la ley, eran los principales maestros, los que estaban de a pie con el pueblo, tenían gran influencia también sobre el pueblo de Israel. Así que la enseñanza auténtica de Jesús, que acusaba la religiosidad, contravenía sus intereses también. Jesús y su enseñanza acusaban ambos estilos de vida, ¿no? El libertinaje de los saduceos y la religiosidad de los fariseos. Entonces, hablando en términos puramente humanos, a esos hombres no les convenía el ministerio de Jesús, no les convenía la enseñanza de Jesús, y por eso ellos querían detener, ¿no? Detener esta obra, detener al Señor, callarlo, ¿no? Prenderle y matarle, no solamente ya oponerse ante él o desprestigiarlo, sino ya querían matarlo, o sea, querían sacarlo del camino, ya hasta ese punto había llegado la maldad. Y ese es el peligro de cuando un ser humano constantemente rechaza el Evangelio, ¿no? La Biblia lo menciona como una conciencia cauterizada, y ese es un gran peligro, hermanos, y tenemos siempre que advertir y que hablar con la verdad, ¿no? Cuando un ser humano rechaza a Dios y sigue rechazando a Dios y persiste en su rechazo a Dios, hay el gran peligro de que esa persona desarrolle una conciencia cauterizada, como lo sucedió con los fariseos, ¿no? Ellos no empezaron así, ellos no empezaron deseando matar a Jesús, ellos empezaron simplemente sintiéndose ofendidos, sintiéndose de alguna manera atacados por el mensaje de Jesús, luego esto se volvió una oposición abierta, ya se oponían ante él, ya calumniaban, ya trataban de desprestigiarlo, y eso fue creciendo hasta volverse ya un deseo de homicidio, ¿no? De matarlo al Señor. Igual sucedió con Judas Iscariote, ¿no? Judas Iscariote no empezó lleno de Satanás y buscando que matar a Jesús, no, él empezó como un discípulo, como un seguidor de Jesús, pero poco a poco, una vez más, ya algún día hablaremos también de él, sus expectativas de un Mesías, de riquezas económicas y todo ello, no daban, no calzaban con lo que sucedía. Un ministerio más bien humilde, poderoso sí, pero humilde económicamente. El Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza, así que las expectativas que Judas tenía versus lo que él vivía no calzaban, así que él no estuvo dispuesto a seguir a ese Jesús. Y a qué llegó esa dureza, se fue endureciendo su corazón hasta que Satanás, dice, tomó control de su vida, entró en su corazón y ya sabemos lo que sucedió con Judas Iscariote. Entonces, el gran peligro era este, ¿no? Y sucede algo muy interesante. Acá Juan menciona algo muy interesante. Caifás, sumo sacerdote en ese momento, profetizó de manera involuntaria, ¿no? No por él, sino por su investidura, porque él era el sumo sacerdote, ¿no? Y sabemos que Dios muchas veces utilizó un asno, ¿cierto? Utilizó a Balaam, a pesar de que era un falso profeta, utiliza también a Caifás, a pesar de que era un hombre incrédulo, y en algún momento Dios puede utilizar incluso al incrédulo para sus propósitos. No es la norma, pero a veces Dios lo hace. Aquí Dios utilizó a Caifás de alguna manera para anunciar y para profetizar esto. Dice, ustedes no saben nada, ¿no? Le dice a los demás líderes. Nos conviene, ustedes no entienden que nos conviene que un hombre muera por el pueblo en vez de por toda la nación. Y eso era verdad, hermanos, les convenía no solo a ellos, convenía a todo el ser humano, a toda la humanidad, nos convenía que Jesús muriera, ¿no? Esto puede parecer un poco extraño, porque normalmente como seres humanos rechazamos la idea de desear la muerte a alguien, y no estamos diciendo que deseábamos la muerte de Jesús, pero nos convenía la muerte de Jesús. Ponlo en este sentido, hermanos, el ser humano está perdido. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Estamos condenados al infierno. No hay manera de escapar de esa condena. Estamos condenados al infierno eterno. No hay forma alguna, ni por religión, ni por penitencia, ni por intelectualidad, ni por riquezas económicas. No hay ninguna posibilidad de que el ser humano por sí mismo pueda ser salvo. No hay manera. No solamente no podemos, no queremos, ni entendemos. Estamos completamente perdidos, cegados en nuestro pecado, estamos perdidos y ni siquiera nos damos cuenta de eso. En ese sentido,
La muerte del Señor Jesucristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte en la cruz nos convenía, porque Él vino a pagar lo que nosotros jamás podríamos pagar. La paga del pecado es la muerte, la paga de la condena por haber ofendido a la santidad de Dios, por ser pecadores y somos pecadores desde nuestra concepción, es la muerte. Y con la muerte se va nuestra vida, hermano, no hay manera de ser salvos. Pero, y aún así, nuestra muerte no podría pagar la infinidad de la ira de Dios sobre nosotros. Pero Cristo Jesús vino y murió por nosotros. No solo por uno, no solo por Israel, por todo el mundo. Qué precioso. Entonces, ¿nos convenía o no, hermanos, que Cristo muriera? Sí, nos convenía que Cristo muriera. ¿Les convenía a los líderes? Por supuesto que sí, pero ¿cuál es la mala noticia para ellos? Que a pesar de que les convenía, hermanos, nunca lo aprovecharían, no recibirían, ¿no? ¿A qué me refiero? Cristo murió por el sumo sacerdote, Cristo murió por Caifás, Cristo murió por Judas Iscariote, Cristo murió por ellos, sí. Cristo murió por ti también, Cristo murió por mí, sí, Cristo murió por todos. Pero no todos aprovechan ese regalo de la salvación que Dios ha otorgado a la humanidad. Ellos no lo aprovecharon. A pesar de que Cristo va a morir por ellos, ellos no aprovecharon, ¿no? Y aquí ves el gran amor, la gracia maravillosa de Dios, que a pesar de que estos hombres están complotando contra su hijo, están buscando cómo matarlo, cómo mentir, cómo oponerse ante él, el Hijo de Dios va a decir en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no entienden, están perdidos. El plan de Dios, hermano, no puede ser detenido por la maldad del hombre. Si fuese así, hermano, Dios no nos hubiera salvado jamás, pero gloria a Dios, porque a pesar de mi maldad, a pesar de tu maldad y a pesar de la maldad de todo el ser humano, Dios nos ama y entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. La pregunta es, mejor dicho, y eso nos convenía, porque no había otra manera de ser salvos. La pregunta es, ¿lo aprovecharemos? ¿Aprovecharemos eso creyendo en Jesús para que esa salvación se haga efectiva en nosotros y realmente podamos disfrutar de los beneficios y de las bendiciones de la salvación, la vida eterna, la paz con Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón, la regeneración, la iluminación y toda esta nueva vida de preciosas bendiciones que Dios tiene para los hijos de Dios? ¿Lo aprovecharemos? Eso solo tú lo puedes responder, querido hermano, querido amigo. En realidad, conviene a toda la humanidad que Cristo haya muerto por nuestros pecados, pero no todos aprovechan esa bendición. Nos convenía que Cristo muriera por nuestros pecados. Nos convenía también que Cristo se fuera para enviar a su Espíritu Santo, ¿no? Y eso es algo en lo que hay que pensar. A partir de ese momento, dice la Escritura, los líderes de Israel acordaron matar a Jesús, pero no durante la fiesta, sino a ocultas de la gran mayoría del pueblo, ¿no? Para que ellos queden como los grandes líderes y su estatus social, económico, político, religioso, no caiga, no querían cambiar, ¿no? Ya recuerda, ellos querían un Dios a su imagen y semejanza, ellos no querían cambiar nada de su vida. Y ese es el gran problema, hermanos. Cristo vino para transformar nuestras vidas. No podemos seguir a Cristo y seguir siendo los mismos de siempre. No, tiene que haber un arrepentimiento, un cambio, tiene que haber. La maldad del ser humano niega la misericordia de Dios y busca hacer su propia voluntad, rechazando y oponiéndose al Señor. Sin embargo, a pesar de esto, el amor de Dios, hermanos, se ha manifestado a todos los hombres en la muerte de Cristo Jesús. Nadie puede decir: Dios no me ha amado, Dios no me ha mostrado amor, no conozco lo que es el amor de Dios. Sí, Dios lo ha mostrado a todos, al mal padre, al violador, al asesino, al miserable, al ladrón, al estafador, al buen hombre, al buen padre, a la ama de casa, al niño, al anciano, al menesteroso, al paralítico, al enfermo, al depravado sexual, al ingeniero respetable, al sacerdote, al judío, al islámico, al japonés, al coreano, al africano, al animista, al brujo, al santero, al chamán, a todos, hermano, a todos Dios ha mostrado su amor, a todos, al que le rechaza, al que le niega, al que blasfema, al que se burla, a los que hacen películas atribuyendo homosexualidad a Jesús, a los que hacen películas blasfemando, a los que hacen series animadas, dibujos blasfemando el nombre de Jesús, a los que hacen películas pornográficas, a los que hacen películas de gore, de asesinatos, a los que están en la deep web, a los políticos corruptos, a todos. Dios ha mostrado amor a todos. Dios te ha mostrado amor a ti y a mí por medio de la muerte de Cristo Jesús. Te conviene
te conviene que Cristo haya muerto por tus pecados, porque no había otra manera de ser salvo. Aprovéchalo, te lo ruego, amigo o amiga, no lo desaproveches, te lo ruego. Antes de que tu conciencia quede cauterizada por el pecado y la maldad, antes que tu corazón se endurezca tanto por la maldad y por rechazar tanto a Jesús, que ya no quieras saber nada de él, antes de que se cierre la puerta de la oportunidad, antes de que Cristo vuelva, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo Jesús, arrepiéntete, voltea, deja atrás todo lo pasado, abandona tu vida de maldad, de inmundicia, de pecado, vuélvete al Señor, deja de esperar un Dios a tu imagen y semejanza, deja de querer moldear un Dios a lo que tú quieres, abandona tus expectativas, ríndete ante el Señor, porque te digo una cosa, lo que Dios quiere para tu vida siempre, siempre, siempre va a ser mejor que lo que tú imagines pensar. Dios no puede ser domado, Él no puede ser moldeado a la imagen de nadie, Él no puede ser restringido a nuestros parámetros. Son las demandas de Dios, es lo que Él quiere, no lo que tú quieres, es lo que Él te demanda, no lo que tú exiges. Así no funcionan las cosas. No es tu evangelio, es el evangelio de Dios. No es tu salvación, es la salvación de Dios. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Nosotros no estamos en posición de demandar nada. Él está en posición de demandarlo todo porque Él es el Rey, Él es el Dios soberano de toda la creación y aún así lo único que te demanda, no te demanda dinero, no te demanda una posición social, no te demanda penitencias, lo único que te demanda, vuélvete de tus pecados y cree en Cristo Jesús, como el que ya hizo todo por ti. Nada más, querido hermano, amigo, amiga, arrepintámonos. Dice la Escritura, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, y esto es precioso. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación. Para un sacrificio. ¿Qué significa propiciación? Un sacrificio que sirve para aplacar la ira de Dios. Su sacrificio, no el nuestro, aplacó su ira. Ya no hay más ira, pero sí hay fe. Sí hay fe. Terminamos. Sigamos con el relato. Juan capítulo 11, verso 54, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando en el templo, ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Te voy a leer un pasaje paralelo a este relato que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, ¿no? Ya habían hecho concilio, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Ese es un detalle que no conocíamos de Juan. Lucas nos lo muestra. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Dado el aumento de la hostilidad, ya se había vuelto un complot asesino contra Jesús, él se retira a un lugar más alejado para evitar todo conflicto hasta que llegara su hora. Si no lo hace por miedo, él no tiene temor, no es por temor, es porque todavía no ha llegado su hora. Y él todavía, y vamos a verlo luego en los relatos de los siguientes capítulos de Juan, todavía Jesús tiene que dar algunas enseñanzas importantes a sus discípulos, ¿sí? Juan capítulo 12 está ahí con Lázaro y unas enseñanzas que él da a unos griegos que vienen a buscarle. Juan capítulo 13, la Santa Cena, la lección de Jesús sobre el servicio. Juan capítulo 14, Jesús hablando acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, hablando de que Él es la vid verdadera. Juan capítulo 16, Jesús enseñando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo nuevamente. Juan capítulo 17, su oración sacerdotal ahí en Getsemaní. Y entonces hay muchas enseñanzas todavía que Jesús tiene que darle a sus discípulos, por eso que Él se aleja
del tumulto, ¿no? De todo este complot que se está armando hasta que llegara la hora en el cual ya él tiene que enfrentarse a la muerte. Para este momento, para estos días ya, que son, como vuelvo a repetir, son los últimos días ya de la muerte, la última semana de la vida del Señor Jesús, ya el Señor pasaba las 24 horas con sus discípulos, no se separó de ellos para nada ya. Al inicio sí se separaba de ellos, pero las últimas semanas ya no se separó nunca de sus discípulos, estuvo con ellos siempre, siempre. Ahora, aquí vemos, y por lo que leímos en el relato de Lucas, cómo detrás de toda la hostilidad, detrás de la maldad del ser humano, si bien es cierto, claro, está el pecado del hombre, pero aún hay otro agente más allí. Claro, el ser humano es responsable de su maldad, somos responsables de lo que hay en nuestro corazón, eso nadie lo niega, pero también vemos aquí un agente oscuro que está tras bambalinas, que está orquestando las situaciones, azuzando los corazones, exacerbando la maldad de los corazones con propósitos oscuros. ¿Quién es Satanás? Satanás buscaba atacar al Señor Jesús. Si no podía hacerlo por afuera, es decir, a través de los fariseos y de los saduceos, ahora lo iba a hacer por dentro. Es decir, dentro del grupo de los discípulos, él ubicó a Judas Iscariote, lo tentó y llenó su corazón para que este hombre se entregara a la maldad y le pusiera una trampa al Señor y sea capturado, ¿no? Y esto es una de las maneras como Satanás siempre busca atacar, hermanos. Lo mismo sucede con la iglesia. Satanás busca atacar a la iglesia por fuera, a través de los gobiernos, a través de las situaciones, de los conflictos, de la violencia, qué sé yo, del pecado de hombres incrédulos, pero también busca atacar por dentro, a través de, y usa nuestra inmoralidad, perdón, nuestra inmadurez espiritual, usa nuestra carnalidad, ¿verdad? Y nos incita para que en vez de solucionar los conflictos o los problemas a la manera de Dios, lo hagamos de una manera carnal. O nos incita, nos tienta a caer en pecados. No solo a caer en pecados, sino a mantenerlo oculto. Porque ya sabemos que el pecado afecta la eficacia de la iglesia del Señor. Y entonces, esos son artimañas de Satanás. No estamos excusando a nadie. Cada uno es responsable de lo que hace, pero no podemos negar la existencia de este agente oscuro que está tratando de destruir a la iglesia del Señor. Lo hizo con el mismo Señor, quería destruirlo. Por supuesto, no excusamos a Judas, ¿no? Judas era responsable, pero Satanás exacerbaba lo que ya había en su corazón. Eran tiempos duros, hermanos. En pocos días el Señor Jesús iba a ser arrestado, crucificado y muerto. La Pascua estaba a punto de empezar, así que eran tiempos críticos. Y esta Pascua iba a ser muy especial, no iba a ser una Pascua normal. En esta Pascua, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Así que mientras estaba dando los preparativos de la fiesta, es una fiesta que duraba varios días, muchos buscaban a Jesús en la fiesta, esperando seguramente que él se iba a manifestar, iba a enseñar algo. Mucha gente había ahí, pues, con reales intenciones de escuchar al Señor, de aprender de él, pero también había mucha gente que tenía este morbo, ¿cierto? Este morbo de solamente ver, ¿no? Ver, pero no hacer nada. Ver, escuchar, como mucha gente, ¿no? Escucha la palabra de Dios y dice, qué bonito, qué interesante, ¿no? Hace preguntas, se documenta, pregunta ahí, pero realmente no quieren saber nada más, no quieren realmente interiorizarlo, no están buscando arrepentirse, solamente lo hacen por curiosidad, por morbo, por conocer algo nuevo, algo novedoso, como los atenienses, pero nada más. No hay una real convicción de pecado, no hay un real deseo de buscar a Dios, ¿no? Y muchas de estas personas eran iguales, ¿no? Buscaban a Jesús, preguntaban dónde está, ¿no? Porque les gustaba tal vez escucharlo, les gustaba ver los pleitos ahí, los conflictos que se armaban, pero no realmente querían arrepentirse. Y eso es triste, hermanos. Nuevamente la palabra de Dios nos dice que fariseos y saduceos se unieron para conspirar contra el Señor Jesucristo, ¿no? Ellos habían dado la orden de que si alguno veía a Jesús, lo manifestara, ¿no? Para poder prenderle. Ahora, no lo hizo nadie del pueblo, lo hizo uno del círculo íntimo de Jesús, Judas Iscariote, uno de sus discípulos, alguien que era cercano, ¿no? Y era muy cercano, hermanos, porque en las profecías, bueno, no voy a entrar en demasiado detalle porque eso ya es un estudio sobre la vida de Judas, pero sí te puedo decir que Judas no era un extraño para Jesús. Judas era una persona
que estaba cercana a Jesús, no tanto como los tres, como Pedro, Judas y Jacobo, pero sí era cercano a Jesús, ¿no? Jesús dice en la palabra, las profecías, perdón, que era el que mojaba el pan en el plato, ¿no? El que caminaba con él, comunicando secretos en la casa de Dios. O sea, era una persona que era cercana a Jesús, manejaba el dinero, no era el tesorero del ministerio de Jesús, era una persona de confianza, y sin embargo este hombre tenía en su corazón un problema. Tenía en su corazón un problema. Por eso siempre decimos, hermano, todo se resume a asuntos del corazón. Siempre son asuntos del corazón. El problema de Judas era un problema de su corazón. Al igual que los fariseos y los saduceos, sus expectativas con respecto a Jesús eran seguramente de prosperidad, de riquezas, de poder, de influencia. Y muchos de los otros apóstoles también, porque recuerda en algún momento del ministerio de Jesús, ellos empezaron a discutir cuál iba a ser el primero, el más grande entre todos ellos cuando Jesús reinara. A veces entonces en su mente ellos tenían expectativas de poder, de riqueza, de influencia. La gran diferencia es que los 11 entendieron que las enseñanzas de Jesús no iban por ese lado, sino eran espirituales, entonces se sometieron a la verdad de Dios. Judas no. Judas no se quiso someter a la autoridad de Dios, no se quiso someter a la verdad de Dios, se rebeló en su corazón contra Dios. Y esa rebeldía, y ahí vuelvo al tema de la mente cauterizada, esa rebeldía se va haciendo cada vez más grande. Por eso digo, y te advierto, amigo, amiga, no rechaces más a Jesús, porque mientras más le rechazas, tu corazón se endurece más, tu mente se cauteriza más. Ten cuidado que llega un punto en el cual ya no haya marcha atrás. Ten cuidado. Sucedió con Judas Iscariote. Le rechazó, se rebeló en su corazón. Aparentemente ante los demás era un discípulo más, pero en su corazón él ya era un hombre rebelde, duro de corazón, a tal punto que Satanás pudo tomar su corazón. Y se volvió en aquel que entregó a su maestro, por un beso todavía. Los fariseos, los religiosos igual, tenían expectativas diferentes de Jesús. No quisieron someterse a la verdad de Dios. Y su odio llegó a convertirse en un asesinato. Judas se comprometió con los fariseos para entregarles al Señor. Y mira, ellos se alegraron por esto. ¿Cómo puedes alegrarte por el pecado? ¿No? ¿Cómo puedes alegrarte por la maldad? Pero eso es lo que hace el ser humano sin Dios. Se alegra cuando puede hacer sus maldades. Se alegra cuando se sale con la suya. Se alegra cuando puede vivir, como dicen, ¿no? En libertad. No me someto a nadie, no creo en nadie, no rindo cuentas a nadie. No. Eso no enseña la palabra de Dios. Eso no es un verdadero cristiano. Eso no es una verdadera persona que cree en el Señor. No. Los cristianos nos sometemos a Dios, sometiéndonos a su palabra, a las escrituras, sometiéndonos a toda la verdad de Dios. Y si hay algo en la palabra de Dios que choca contra nuestra manera de pensar y nos cuesta entenderla, aún así nos sometemos. No desarrollamos, no queremos desarrollar un corazón rebelde contra el Señor. La terrible enseñanza moderna del humanismo, ¿no? Y esto ha infectado a muchos creyentes. Es que tú no tienes que rendirle cuentas a nadie, es que tú eres el arquitecto de tu propio destino, en que tú tienes que ver por ti mismo, construir tu propio destino, no atarte a nadie. Y qué terrible, hermano, qué terrible y qué perniciosa es la enseñanza del humanismo que pone al hombre como el centro de todo, cuando no es así. La enseñanza bíblica nos enseña que Dios no tiene que moldearse a mí, yo me tengo que moldear a Dios. Dios no se va a ajustar a mis expectativas, yo me tengo que ajustar a las demandas de Dios. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que quebrantar mi mente, mi corazón, y si no puedo hacer esto, déjame decirte con todo mi corazón, como pastor, como amigo, como padre, porque tal vez eres joven, eres señorita y me estás escuchando, como padre te lo digo, porque no quisiera que mis hijas pasen por eso. Como pastor, porque tal vez eres de nuestra iglesia, como amigo, porque tal vez no eres de nuestra iglesia y eres un creyente y me conoces o no me conoces, pero puedes verme como un amigo, como un hermano en la fe. Déjame decirte que así no se puede avanzar. No se puede. No se puede
seguir a Dios con un corazón rebelde, humanista, poniéndonos por encima de las demandas de Dios, queriendo moldear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Porque aquel que rechaza al Señor va a terminar queriendo matar al Señor, ¿no? Sacarlo de su vida por completo, endurecerse en su corazón. Por eso nuestra oración siempre debe ser, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos, en la fe. Como dice la Escritura, en el libro de Hebreos, para que ninguno de nosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Como dice Hebreos capítulo 12, para que ninguna raíz de amargura crezca en nuestros corazones y por medio de ella muchos seamos contaminados. Hermanos amados, cuidado, cuidado. El creyente, por supuesto, no perderá su salvación, pero el creyente puede ser contaminado, sí. El creyente puede endurecer su corazón contra Dios, sí. El creyente puede rebelarse contra el Señor en su corazón porque comienza a escuchar ideas humanistas, ideas del mundo, mundanas, que te hacen pensar que tú eres lo más importante y que tus ideas son lo más importante y que tú no tienes que someterte ni a Dios, ni a hombre, ni a nadie. Cuidado. Así pensaba Judas Iscariote y mira cómo terminó. Así pensaban los fariseos y mira cómo terminaron. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros no moldeamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Nosotros nos moldeamos más bien. Y es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que los creyentes tenemos que crecer y madurar. ¿A qué? Hasta llegar a la imagen y semejanza de Jesucristo, el varón perfecto. Nosotros tenemos que moldearnos, no moldear a Dios a nuestra imagen. Entonces hay que tener en cuenta eso, hermanos. Muy bien. Los hombres y Satanás confabulan contra la voluntad de Dios, mas el Señor Dios soberano hace todo conforme a sus propios deseos y propósitos santos y buenos, ¿no? Los hombres querían matar a Jesús, pero no fueron ellos quienes lo mataron. Jesús fue quien entregó su vida. Satanás pensó que ganaba ventaja al conquistar el corazón de Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Esto ya lo había predicho Dios en su palabra, algo que tenía que suceder. Termino entonces, queridos hermanos. La humanidad niega al Señor y a sus obras. Aún así, ¿no? A pesar de que hay muchos que le rechazan, hay muchos también que sí creen y son salvos de la condenación. El plan de Dios, la salvación, no se va a detener, hermanos, por la incredulidad de los hombres. Te animo y te invito, cree en Jesucristo como Salvador. Sé de los que creen, no de los que le rechazan. Sé de los que abrazan el Evangelio, no de los que se endurecen contra él. Sé de los que reciben la bendición de la vida eterna, no de aquellos que van a parar al infierno de la condenación. Sé de aquellos que reciben la paz, el gozo, la bendición de creer en Cristo Jesús. No seas de aquellos que mueren en sus pecados y en la amargura de sus corazones. Te ruego, te lo pido, como si Dios rogara por medio mío. Arrepiéntete, reconcílate con Dios, reconcílate con el Señor. Dile al Señor en esta hora, Señor, lo que tú me pidas, como tú me lo pidas, cuando tú me lo pidas. Aquí estoy. No lo que yo quiero, sino tu voluntad siempre, lo que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres. Que así sea. La humanidad rechazó al Señor y los judíos planearon matarle. Sin embargo, Jesús entregó su vida a la muerte para salvarnos. Nadie se la quitó. Jesús dijo claramente, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego de mí mismo. Y así como la entrego, también la vuelvo a tomar. Porque ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Tengo poder para para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Porque la salvación del Señor, hermanos, no se detiene por la maldad del hombre. No se puede detener. El hombre tiene su agenda. El hombre tiene sus planes malvados. Dios tiene sus planes y sus caminos que están por encima de los nuestros y nadie lo puede detener. La humanidad conspiró en su maldad con el diablo, contra el Señor. Aún así, Jesús hizo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, para el bienestar del hombre, por supuesto, pero por sobre todas las cosas, para la gloria de Dios. La salvación de Dios, hermanos, no está sujeta a agenda humana, está sujeta a la soberanía del Dios Todopoderoso en el cual usted y yo creemos y en el cual tú, querido amigo y amiga, puedes creer en esta mañana y puedes ser llamado su hijo
si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Vamos a orar.